Buenos días. Bueno, hoy nos volvemos a encontrar para abordar parte de la producción teórico-clínica de un autor relevante de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis llamado Donald Winnicott. Seguramente ustedes habrán oído hablar de él en otras materias, seguramente habrán visto parte de sus últimas producciones de realidad y juego. Eh, Sin embargo, nos parece muy importante poder abordar el aporte principal que hizo Winnicott, y esta no es una consideración de la cátedra, sino que es algo que el mismo Winnicott ha enfatizado, que su principal aporte fue su teoría del desarrollo emocional primitivo, a partir de la cual se desprende la posibilidad de entender el, la psicopatología consecuente al desarrollo emocional primitivo y a los avatares de ese desarrollo. Este es un autor muy interesante, pero que sin embargo muchas veces es abordado de una manera superficial, bastante simplista, que no da cuenta de la riqueza clínica inigualable y de su aguda mirada interdisciplinaria. Bueno, ustedes también habrán sabido que Winnicott fue pediatra y psicoanalista y que ejerció ambas profesiones hasta el último día de su vida. Bueno, Winnicott pertenece a lo que se llamó al movimiento denominado Middle Group o Grupo de los Pensadores Independientes de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Vamos a ver ahora, cómo surge este grupo, ¿no es cierto? Bueno, eh, hemos conversado ya muchas veces respecto de lo que fueron las discusiones controversiales, estas discusiones que se generaron entre 1941 y 1944, cuando ya el grupo de los principales psicoanalistas del centro de Europa emigraron a Londres a causa de la persecución nazi, y entonces Anna Freud ya tenía un gran apoyo, y entonces se produjo un debate sumamente interesante, yo siempre lo rescato, entre las ideas de ambas autoras, ¿no? Entonces la Sociedad Británica de Psicoanálisis se conformó, quedó conformada en tres grupos: el grupo de los anafreudianos, el de los kleinianos y el de los independientes o middle group, que nucleaba a muchos, era un grupo, el grupo más numeroso, y que estos autores reconocían el valor de muchas de las principales ideas de Melanie Klein, pero no las aceptaban en bloque y reconocían el derecho a refutarla y a criticarla. Dentro del Middle Group hubo muchos autores, yo solo les menciono algunos de ellos: Donald Winnicott, James Strachey, que a la sazón James Strachey fue el primer analista de Winnicott, Ila Sharp, Sylvia Payne, Marjorie Brill, John Bowlby, Michael Valiant, bueno, entre muchos otros. Bueno, Winnicott, analizándose con Strachey, siendo pediatra, pero habiendo leído de manera autodidacta las obras de Freud, eh, muy tempranamente, a partir de su experiencia como pediatra, le comenta a su analista Strachey que observaba la presencia de síntomas en niños muy pequeños, menores de 5 años, lo que le hacían suponer la existencia de un complejo de Edipo anterior a lo formulado por Freud. Bueno, y es así como Strachey le comenta que él no había descubierto nada nuevo, que esto ya había sido eh, teorizado por Melanie Klein, y es así como él le sugiere
sugiere que se comunique con ella y entonces Winnicott, en sus primeras experiencias como analista de niños, comienza a supervisar con Melanie Klein. Bueno, vamos a ver primero en esta clase, esto es una somera síntesis de lo que ustedes van a poder leer en las presentaciones teóricas que están en el campus. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las teorías de Melanie Klein y de Donald Winnicott? Vamos a ir primero por los acuerdos. Como recién les dije, ambos admiten que habría manifestaciones edípicas tempranas y un super-yo anterior a lo postulado por Sigmund Freud. El análisis de niños tiene el mismo rigor que el de adultos para estos autores. Winnicott considera que no es necesaria ni conveniente una etapa introductoria y que es posible analizar a los niños muy pequeños a través de la técnica del juego. Ustedes conocerán seguramente el valor importantísimo que le va a acordar Winnicott al juego. El juego es algo que le pertenece al niño. El juego para Winnicott es una terapia en sí misma. Y entonces Winnicott considera que cuando un niño no puede jugar, la labor del analista es generar las condiciones, después vamos a ver a qué se refiere con esto, generar las condiciones para que ese niño pueda comenzar a jugar. Bueno, Winnicott también le otorga una importancia esencial al conocimiento de la realidad psíquica y al análisis de las fantasías inconscientes. Le da mucha importancia a la posición depresiva. Considera que este aporte de Klein es fundamental y él lo equipara a la noción de complejo de Edipo que inaugura Sigmund Freud, y considera que la posición depresiva, poder acceder a la posición depresiva, poder deprimirse, es un logro inherente de la integración personal. Y también le otorga mucha importancia al concepto del mecanismo de defensa, de la defensa maníaca. La defensa maníaca para contrarrestar la ansiedad depresiva. ¿En qué discrepa con Klein? Y en esto es bastante claro y rotundo Winnicott. Él no acepta la segunda teoría pulsional freudiana y por lo tanto no acepta la importancia otorgada en la teoría de Klein al instinto de muerte. Considera que es poco, él no acuerda con que al inicio de la vida, en los primeros 6 meses de vida, habría una posición esquizoparanoide, y vamos a ver por qué esto él no acuerda en este punto, porque él considera que al inicio de la vida, desde el bebé, no hay un yo que pueda diferenciarse del objeto, sino que cuando todo va bien desde el bebé, hay una unión, hay una fusión madre-bebé. Otro punto esencial es el valor que le otorga la destructividad. Él, al no adherir a la segunda teoría pulsional, a la pulsión de vida y a la pulsión de muerte, él entiende que la destructividad no constituye un factor constitucional ni que tampoco es expresión de la envidia primaria, que la envidia es algo que solo puede tratarse más adelante, sobre todo en el vínculo transferencial con el analista, pero que no sería un factor constitucional representante de la pulsión de muerte como lo plantea Klein. Y por último, Winnicott le critica a Klein haberle otorgado escasa relevancia al factor externo, variable de la madre y del medio ambiente, y que
solo se haya dedicado a ahondar en los mecanismos primitivos personales del bebé. Si bien esto puede ser entendido, mi opinión personal, creo que esta es una crítica un poco injusta que suele hacérsele a Klein, porque Klein en muchos pasajes de su obra, en muchísimos pasajes, tal como les expliqué en el video anterior, Klein hace referencia a los factores externos, solo que ella se focalizó y trató de teorizar respecto de lo que ella descubrió como mecanismos primitivos anteriores a la represión. Y entonces, como su foco estuvo allí, no es que no considera los factores del mundo externo o los factores ambientales, sino que no los desarrolla con la misma intensidad que los factores internos. Bueno, de esto, de estas diferencias con Klein, también podemos entender en qué acuerda y en qué se diferencia con Freud. Acuerda con Freud en que habría una etapa inicial, esta fase de dependencia absoluta, en la que prima el narcisismo primario. Y también acuerda con Freud en la importancia del complejo de Edipo, aunque, coincidiendo con Klein, entiende que habría un inicio más temprano del conflicto edípico. Y discrepa rotundamente con Freud en la segunda teoría pulsional. Entonces, a partir de estas teorizaciones y de este aporte fundamental que le otorga, que hace Winnicott cuando construye su teoría del desarrollo emocional primitivo, podemos entender que hay toda una noción respecto del concepto de objeto. El concepto de objeto está absolutamente relacionado con su teoría del desarrollo emocional primitivo. Entonces, habría un objeto subjetivo, que es el que se va generando cuando todo va bien en la fase de dependencia absoluta, cuando a partir de esta amalgama entre la madre y el bebé fantasea que él crea el pecho, tiene la ilusión de que él crea el pecho, de que él es el pecho, este es el objeto subjetivo, el bebé es el pecho. Y bueno, justamente este objeto subjetivo va a inaugurar el espacio del mundo interno cuando se logre la integración del yo. Poco a poco, en la medida que la madre va desilusionando al bebé y que el bebé va empezando a percibir a la madre como un objeto objetivo, ya en la fase de dependencia relativa, ese bebé reconoce la existencia de objetos en el mundo externo. Entonces este objeto objetivo inaugura el espacio de la realidad compartida, y entre la madre y el bebé, cuando ya el bebé percibe a la madre como un otro, también empieza a funcionar los fenómenos transicionales y aparece un objeto transicional. Seguramente este es un concepto que ya han visto en psicología evolutiva, en niñez. El objeto transicional es un espacio intermedio entre el mundo interno y el mundo externo que inaugura el espacio del juego y el espacio de la creatividad. Finalmente, cuando ya estamos no en la fase de dependencia relativa, sino en una tercera fase del desarrollo emocional primitivo, que Winnicott llama hacia la independencia y que muy brevemente ustedes van a tratar en este curso, Winnicott habla del uso de un objeto, ¿no? Cuando esa persona, ese niño, a partir de los 2-3 años aproximadamente, empieza a descubrir que el objeto es algo más
que un manojo de sus proyecciones. Y que justamente cuando la madre tiene la capacidad de sobrevivir al ataque, a la destructividad del bebé, ese bebé empieza a percibir, o ese niño pequeño, mejor dicho, empieza a percibir que ese objeto está ubicado, que tiene una vida independiente y que está ubicado fuera del área del control omnipotente. Bueno, dicha esta introducción, vamos ahora a intentar desarrollar muy brevemente la teoría del desarrollo emocional primitivo. La primera fase de esta teoría del desarrollo emocional primitivo es la fase de dependencia absoluta, que Winnicott la ubica justamente desde el nacimiento hasta el primer semestre de vida. Ante todo, tenemos que hacer una breve referencia al concepto de preocupación maternal primaria. Winnicott lo define como un proceso normal que se produce en la madre durante el embarazo y que se extiende unas semanas después del parto, que es un periodo de sensibilidad extrema, que se traduce en una identificación empática con el bebé. La madre, es como si la madre se desprendiera transitoriamente de sus intereses personales y se concentra en las necesidades del bebé. Ahora, para que la madre pueda hacer esto, dice Winnicott, ella a su vez necesita estar sostenida por un otro, y ese otro ideal, ese otro necesario, es el padre de la criatura. La función del padre en estos primeros, en la fase de dependencia absoluta, es poder sostener a la madre para que la madre pueda entrar en esta preocupación materno-primaria, que Winnicott en algunos textos llama como periodo de sana insanía, y que tiene su clímax antes del parto y se extiende normalmente hasta el primer mes de vida. Normalmente esta preocupación maternal primaria tiende a declinar y la madre va recuperando progresivamente sus intereses personales en la medida en que el bebé lo puede tolerar y ya no necesita una dedicación tan al 100%. Esta identificación empática con la madre con su bebé, le va generando al bebé la ilusión de una unidad madre-bebé. Desde el bebé habría una ilusión de una fusión. El bebé no diferencia entre la mano que lo acaricia y su propia piel, no diferencia entre la boca y el pezón. Pero esto es muy importante, por eso Winnicott habla de fusión y no habla de simbiosis, porque esta ilusión de fusión debe generarse desde el bebé. La madre o medio ambiente debe poder generar, ayudar a crear esta ilusión de fusión, pero la madre tiene que saber que ese bebé no es una parte de ella, ¿no? Y que por el contrario, justamente la madre le va a tener que aportar al bebé su yo funcional. Winnicott dice que al inicio de la vida habría un estado de no integración, ¿no? Que es normal, que es absolutamente normal, un estado de integración en el cual hay momentos de calma y hay momentos de excitación, ¿no? Los momentos de excitación tienen que ver con las urgencias por la sobrevida, tiene que ver con la necesidad de alimentación, con sentirse molesto, con el sueño. Entonces, ¿qué quiere decir que la madre le aporte su yo funcional? Winnicott dice que es como que la madre tiene que entender y adecuarse a estas necesidades del bebé, al principio como un mecanismo de relojería al 100%,
Entonces, él habla de una madre objeto de la pulsión que se relaciona con el inconsciente y que va a hacer juego con los momentos de excitación. Cuando el bebé tiene hambre, ahí aparece el pecho como un objeto de la pulsión, el pecho como un objeto necesario para calmar al bebé. Ahora, también la madre en los momentos Winnicott dice, tiene que funcionar como una madre medio ambiente, ¿no? Y que acá esta madre medio ambiente procura fortalecer o ir fortaleciendo el yo del bebé, y la madre le aporta su yo funcional al bebé en los momentos de calma, en los momentos de tranquilidad. Esta madre medio ambiente es la que progresivamente, con sus cuidados, le permite ir diferenciando el día de la noche, las rutinas, la que procura, bueno, está atento a la vacunación, al calendario de vacunación, a los controles pediátricos, está atenta a la temperatura del baño para que cuando el bebé se sumerja en el agua no se sobresalte. Entonces, a ver, es muy importante porque Winnicott plantea que este bebé no tiene la posibilidad en este periodo de apreciar el cuidado materno, ya que no lo reconoce como algo diferente de sí y solo puede beneficiarse con un cuidado satisfactorio o perjudicarse si hay un descuido ambiental grave, como ya vamos a ver. Entonces, esta ilusión de fusión desde el bebé es indispensable para la evolución, para el crecimiento, y para que se pueda dar, la madre tiene que aportar su capacidad empática y su yo funcional. Entonces, poco a poco ese bebé va construyendo en su psiquismo este objeto subjetivo. En la medida que el pecho aparece cuando él lo necesita, bueno, ese bebé siente que él es el pecho. Es ser el pecho, es el elemento femenino puro. Y es la base sobre la cual se va a construir el resto de la personalidad. En algún sentido, aunque parten de conceptualizaciones o de puntos de vista diferentes, porque Bion es un autor post-kleiniano que adhiere totalmente a la teoría de Melanie Klein, tanto Winnicott como Bion le otorgan más importancia a las funciones del objeto que al objeto mismo. Las funciones maternas implican acciones que aluden a quien realiza para Winnicott el cuidado del bebé, y las pueden realizar aquellas personas que cuenten con esta sensibilidad necesaria para entregarse a estas funciones el tiempo que sea necesario. Winnicott no habla de una agresión en el bebé en esta etapa, porque no hay un yo capaz de registrarlo aún. Entonces, él considera que aun cuando el bebé pueda morder el pecho, esto en realidad no debe ser entendido como expresión de algo, de un impulso destructivo, sino que tiene que entenderse como expresión del amor primitivo. A ver, las funciones maternas se hacen juego o se relacionan con lo que Winnicott denomina tendencias innatas al desarrollo, ¿no? Entonces, el sostén o holding materno, que comienza siendo la posibilidad de
sostener al bebé adecuadamente en los brazos, transmitiéndole una sensación de seguridad y de bienestar, pero que indudablemente tiene mucho que ver con la capacidad de contener emocionalmente a ese bebé, de registrar las necesidades, de adecuarse, ¿no?, casi en un principio al 100% a las necesidades del bebé, pero también en la medida en que la madre advierte que ese bebé va creciendo, también comenzar a retirarse paulatinamente. El sostén materno, esta función materna, es la que va a ir permitiendo la posibilidad de ir evolucionando desde un estado de no integración inicial hacia un estado de integración. El manejo o handling tiene que ver con justamente esta madre medio ambiente, ¿no?, que las funciones de esta madre medio ambiente que puede a través de sus acciones cotidianas va facilitando esta tendencia innata a la personalización, que no es otra cosa que la integración psicosomática, que es el logro, digamos, de esta fase de dependencia absoluta. Y aquí alude Winnicott con la presentación gradual de la realidad que debe cumplir la madre. Bueno, justamente en la medida en que la madre va advirtiendo los logros del bebé, la madre suficientemente buena o la madre devota común, distintas denominaciones que le da Winnicott a la madre que no es perfecta, a la madre que se equivoca, pero a la madre que está dispuesta a ver bueno, cuál fue su fallo y cómo puede hacer para captar lo que el bebé necesita. Bueno, la madre suficientemente buena empieza a retirarse gradualmente, empieza a, digamos, desilusionarlo de a poquito, dosificadamente, y este corrimiento le va a ir permitiendo al bebé progresivamente salir de esta ilusión de fusión hasta encontrar al objeto. ¿Qué quiere decir? Hasta poder ver a la madre como un objeto separado de ella, de él o de ella, ¿no? Entonces, entre esta sincronía, ¿no?, entre las funciones maternas y las tendencias innatas del bebé, le van a ir generando una confianza, una ilusión de continuidad de la existencia que es proclive hacia la integración, ¿no es cierto? Esta confianza está basada en experiencias vividas y posibilita al bebé ir tolerando el proceso gradual de desilusión que le introduce su madre y que le permitirá el encuentro con el objeto, el encuentro con la realidad. Veamos ahora qué sucede cuando la madre, por distintos motivos, por su propia enfermedad psíquica o por otras causas, falla, digamos, en esta provisión ambiental necesaria. Winnicott lo denomina a lo largo de sus artículos de diferente manera, habla como de caer sin fin, de miedo al derrumbe, de la fantasía de deshacerse, de desintegrarse, como un estado de desorientación espaciotemporal, como de despersonalización, es decir, la imposibilidad de relación con el propio cuerpo, y entonces la patología resultante es la psicosis, en realidad la esquizofrenia, y los casos graves de falso self. Veamos ahora un poquito. La desintegración, así como el bebé normalmente va a partir de un estado de no integración inicial y cuando todo va bien
en la provisión ambiental y en el desarrollo de las tendencias innatas, bueno, se va a llegar al final de esta etapa a una integración yoica y a una integración del objeto. Pero cuando esto no sucede, cuando las cosas fracasan, la desintegración constituye una defensa extrema y compleja del bebé ante la carencia del sostén. La desintegración consiste en la producción activa del caos. La desintegración y las fantasías concomitantes a este mecanismo, en esta etapa, en esta fase de dependencia absoluta, no aparecen en la transferencia posteriormente, ya que el paciente no tiene la idea, no puede, no ha podido percibir las características del cuidado materno, por esto de que solo se beneficia o se perjudica por estas características. Y este tipo de pacientes son los que más le interesaban justamente a Winnicott, ya que él plantea un modo particular de psicoterapia que posibilitaba la regresión hacia esta fase de dependencia absoluta, en la cual el paciente revivía sus vivencias ante los fallos ambientales y los fallos inevitables, por otra parte, de su analista, pero esta vez había sí un yo capaz de registrarlos. Los fallos reiterados del medio ambiente en esta fase de dependencia absoluta traen como consecuencia patológicas del desarrollo la esquizofrenia y los casos más graves de falso self, como les dije recién. Surge la escisión como una defensa extrema, organizada frente al caos. ¿En qué consiste esta defensa? Esa unidad inicial bebé-medio ambiente, esa ilusión de fusión, no logra constituirse, porque la provisión ambiental, lejos de ajustarse a las necesidades del bebé, lo perturba. Es una madre que por sus propias falencias perturba al bebé, lo invade, le niega la posibilidad de la creación de un objeto subjetivo, en ese sentido de ser el pecho, de sentir que él y el medio son una unidad, y la defensa contra la angustia inconcebible es la desintegración, que se traduce en una escisión entre el verdadero y el falso self. El concepto de verdadero self está relacionado con la noción freudiana de la existencia de una parte central del yo, dotada de energía instintiva, que se diferencia de otra parte que se relaciona con el mundo externo. El verdadero self surge de las funciones corporales, muy ligado al concepto de proceso primario. Entonces, este bebé, ante las fallas reiteradas en el cuidado materno, escinde su verdadero self, que queda encapsulado como modo de protección, y desarrolla un self falso que se somete a las exigencias del ambiente. Ese bebé que se somete a las exigencias del ambiente sigue viviendo, pero de un modo falso, complaciendo las exigencias ambientales, y no puede iniciar ese proceso de formación de símbolos, porque el proceso de formación de símbolos se va a sustentar justamente en la ilusión de omnipotencia que genera el sostén materno adecuado. Cuando se produce esta distorsión entre verdadero y falso self, es una patología seria, importante. El falso self es una coraza defensiva para enfrentar el dolor extremo de estar siempre al borde de la desintegración. Ese bebé posiblemente más adelante se convertirá en un niño identificado con el ideal del yo de la madre o de quien sea la persona más importante en el ambiente familiar, para preservar su verdadero self escindido y encapsulado.
Este nivel grave de escisión es una defensa frente a lo impensable, es una defensa frente a una madre que no solo no puede ser suficientemente buena, sino que es atormentadora, que causa confusión en su hijo a causa de su padecimiento psíquico. Winnicott explica que hay diferentes grados de funcionamiento de falso self y que indudablemente el más patológico es el que se produce ante las carencias graves en esta fase de dependencia absoluta. Entonces, vamos resumiendo las características de esta primera etapa. Desde el bebé sería un periodo de narcisismo primario, de indiscriminación yo no yo. Justamente cuando todo va bien, se va constituyendo un objeto subjetivo. Recordemos que para Winnicott la agresión en este periodo es no intencional, ya que desde el bebé no hay odio y la agresión es consecuencia del amor primitivo. El logro es la integración. La integración es un logro que se va conformando durante momentos o periodos breves y muy gradualmente promovida por el cuidado ambiental. Cuando se produce la integración, está acompañada por la posibilidad del bebé de recopilar experiencias e implica para Winnicott el comienzo de la psicología humana. Para el logro de la integración es necesaria la confluencia del cuidado ambiental con lo que aporta el bebé, su tendencia innata hacia la integración. Si la integración se logra a través del buen cuidado del bebé, es posible que su yo quede bien consolidado. Pero si la integración se logra predominantemente a través del impulso y de la experiencia instintiva del bebé, que también puede ser, es posible que quede un cierto sesgo de inquietud, de persecución, de zozobra. En la salud, plantea Winnicott, existe una dosis variable de estos dos componentes, el buen cuidado materno y la experiencia instintiva. Cuando se logra la integración, la conglomeración de los elementos del self y el establecimiento del mundo externo producen un estado que podría denominarse paranoide, ya que el bebé comienza a percibir claramente lo que proviene de su interior y lo que surge del mundo externo. En esa etapa, en ese momento, digamos, de integración, es un momento delicado y es un momento en la que es muy importante el cuidado materno que debe mediar entre ese ser integrado y el mundo externo que empieza a ser repudiado y temido. Ese momento coincide con lo que un poquitito más adelante va a ser los inicios de la posición depresiva en la fase siguiente, la fase de dependencia relativa. Bueno, recordemos cuán importante es que en la fase de dependencia absoluta el cuidado ambiental se acople en un primer momento a la omnipotencia del bebé, permitiéndole la ilusión de ser el creador del pecho. Esa relación de objeto subjetivo constituye el elemento femenino puro que Winnicott describe en realidad y juego, y que le permite al bebé ser. A partir de esta vivencia de ser y de los procesos de integración, se inaugura la posibilidad de un mundo interno. Bueno, vamos a ver ahora rápidamente, porque todo esto, les repito, está muy descrito en los textos de lectura obligatoria del autor, de Winnicott, y también en las presentaciones teóricas que están en el campus. La fase de dependencia relativa, que abarca aproximadamente desde el segundo semestre de vida hasta los 2 años aproximadamente, bueno, que se caracteriza por la posibilidad de integración, los logros madurativos, la diferenciación yo-no yo, a partir de este proceso de desilusión gradual por parte de la madre, porque justamente esta desilusión progresiva
posibilitó la estructuración del mundo externo. Y en la fase de dependencia relativa, el bebé ha podido pasar de la creación de un objeto subjetivo a la constitución de un objeto objetivamente percibido, y para ese pasaje es central el papel que Winnicott le otorga a la agresividad del bebé. Ahora sí hay agresividad intencional desde el bebé. Ahora sí hay un yo capaz de registrar frustración, enojo, odio, y es capaz de fantasear agresivamente hacia el objeto. El modo de concebir la agresión y el lugar que le atribuye en la creación del mundo externo constituye una noción central que lo diferencia rotundamente en este punto de Melanie Klein. Para Winnicott, la agresión, repito, no tiene que ver con la manifestación del instinto de muerte o de la envidia primaria. En la fase de dependencia relativa ya hay diferenciación entre mundo interno y mundo externo, y la agresión del bebé es intencional, dirigida a los objetos del mundo externo que se consideran peligrosos o frustrantes. En esta etapa se inicia el fantaseo agresivo del bebé, que Winnicott denomina fase de preinquietud. Cuando en sus fantasías el bebé ataca al objeto externo, también ataca a la madre medio ambiente y experimenta una doble angustia. Ataca al objeto externo y a su doble en el mundo interno. Por eso en esta fase, la función esencial de la madre es sobrevivir a los ataques fantaseados del bebé. Si la madre no responde retaliativamente a las agresiones de su hijo, el bebé siente que la madre medio ambiente participa de esa experiencia y está allí ayudándole a ir construyendo la noción o la categoría de constancia objetal, y que está allí la madre para poder ser reconstituida o reparada. Bueno, también en la medida en que la madre y el bebé percibe a la madre como un objeto separado, bueno, comienza el área de los fenómenos transicionales, ¿no? El espacio del juego, ¿no? El espacio potencial del juego y de la creatividad y de la producción de símbolos, ¿no? En esta fase, digamos, la madre lo ha ido desilusionando gradualmente y fundamentalmente sobrevive a los ataques agresivos, tolerando los ataques instintivos sin retaliación, sin venganza, ¿no? En esta fase comienza, como les dije antes, la posición depresiva. La integración del yo también se traduce en la integración objetal de la madre objeto del amor tranquilo, madre medio ambiente, y la madre objeto de la excitación y del odio, madre objeto de la pulsión, se han integrado. Y esto va generando un sentimiento de culpabilidad. La maduración del bebé posibilita o ha posibilitado la compilación de recuerdos de las experiencias buenas, y esto genera culpa y el temor de haber perdido a la madre en sus fantasiados ataques agresivos. Frente a este sentimiento de culpa y depresión, es que Winnicott considera un logro del desarrollo emocional. El niño puede acudir a la defensa maníaca. La capacidad para hacer un duelo, para Winnicott, implica una cierta madurez y salud, y se va estableciendo gradualmente en el niño en el transcurso de la posición depresiva. Para entender la angustia frente a la separación de la madre como objeto o objetivo, es necesario relacionar la reacción ante la pérdida con el destete, la aflicción, el duelo y la depresión. Winnicott retoma la idea de que el duelo
o la capacidad para hacer un duelo es un indicador de la madurez del individuo y de que en este delicado proceso es fundamental que el ambiente que rodea al niño que ha sufrido una pérdida le preste el apoyo y el sostén que le permitan experimentar la tristeza y también el odio hacia el objeto perdido. Es indispensable la presencia de la madre en su función de sobrevivir al ataque y brindar la posibilidad de ser reencontrada. Las fallas reiteradas del medio ambiente en este sentido, por un periodo de tiempo prolongado en esta fase de dependencia relativa, ahora son claramente percibidas por el niñito como provenientes del mundo externo. Los niños con tendencia antisocial han sufrido una deprivación y esa tendencia expresa una reacción frente a la pérdida. Por eso, Winnicott plantea que cuando el medio no puede funcionar adecuadamente en esta fase, la patología resultante son o formas leves de falso self o el surgimiento de la tendencia antisocial. Este es un concepto muy importante que les recomiendo que lo lean, que cuando vean la película que tienen que analizar a modo de segundo parcial y piensen en Mooney, bueno, recuerden parte de estos aportes de Winnicott que yo considero que son muy importantes y que han sido de extrema utilidad para el tratamiento de muchas situaciones y de muchas experiencias de vida en nuestros pacientes en el Servicio de Psicología Clínica de Niños que depende de la cátedra. Entonces, los niños con tendencia antisocial han sufrido una deprivación y esa tendencia expresa una reacción frente a la pérdida. Esa pérdida ocurre en un momento en el que el yo inmaduro del niño no puede afrontarla y entonces implica una sobrecarga, pero al mismo tiempo el ambiente no le ha podido procurar el apoyo necesario como para poder procesarla. Entonces Winnicott dice que las reacciones ante la pérdida implican la anulación del establecimiento y del desarrollo de la posición depresiva. Winnicott dice textualmente, entre los extremos de reacciones muy primitivas ante la pérdida, derrumbe psicótico, despersonalización y la capacidad para hacer un duelo, se observa clínicamente toda la sintomatología de la tendencia antisocial. En la fase de dependencia relativa, la pérdida o ausencia prolongada de la madre o de una madre que está pero no está conectada, que no está ahí, que no está presente, anula el proceso de integración y la vida instintiva queda inhibida o disociada de la relación entre el niño y el cuidado ambiental. Si el odio hacia el objeto perdido puede hacerse consciente, bueno, eso constituiría una buena señal. Pero en el caso de los niños deprivados, cuanto más cerca esté el niño de poder hacer el duelo, más posibilidades tendrá de poder recibir la ayuda que el ambiente le tiene que proveer. La deprivación y el sufrimiento que conlleva no acceden fácilmente a la conciencia del niño. El sentimiento del niño es que lo dejaron caer y ante esa vivencia es frecuente que el niño continúe su desarrollo como si nada hubiera sucedido. Pero cuando el ambiente se recompone, cuando de alguna manera la situación familiar mejora, el niño recobra la esperanza y allí se manifiesta la tendencia antisocial. Entonces, básicamente para Winnicott, la tendencia antisocial expresa un pedido de ayuda, un pedido de socorro,
El niño en la tendencia antisocial, en la manifestación de la tendencia antisocial, revive la esperanza, dice Winnicott, revive la esperanza de recuperar lo perdido, y el niño hace un síntoma, roba o manifiesta destructividad. Estas manifestaciones le otorgan al ambiente, a los padres o adultos responsables, la posibilidad de reparar el daño previo. El niño necesita un pleno reconocimiento y resarcimiento de su privación. Es importante el concepto de la tendencia antisocial como un pedido de socorro al ambiente. En el robo, el niño actúa como un poseído, no tiene la menor noción de por qué lo hace. Por eso Winnicott dice que si se le pregunta a un niño por qué robó, lo más probable es que lo estemos forzando a que además de robar mienta, porque va a tratar de dar una explicación, porque en el fondo la fantasía inconsciente es que en la base del robo está el deseo de recuperar un objeto al que se tenía el pleno derecho de poseer y que se le fue negado, que es el pecho de la madre. Bueno, en el escrito correspondiente a esta clase, a estas semanas, ustedes van a encontrar algunos ejemplos sobre esta situación. Bueno, los actos destructivos expresan la fantasía inconsciente de provocar al ambiente para recuperar la estabilidad ambiental perdida. Winnicott plantea que ante las conductas antisociales, tanto la destructividad como el robo, el ambiente debe reaccionar con límites claros y precisos que impliquen la contención emocional que el niño necesita recuperar. Winnicott expresa que los niños dan muchas posibilidades al ambiente para reparar estos fallos, pero que si el ambiente no logra hacerlo adecuadamente, la tendencia antisocial es como una fuerza centrífuga, que si la familia fracasa en esta posibilidad de reparación, entonces el niño va a actuar la tendencia antisocial en otros ambientes, en la escuela o en el barrio, con el agravamiento de sus consecuencias. Límites claros implica contener sin afán de venganza, sino con límites claros que ordenen. Entonces, para resumir y para ir terminando esta exposición en este video, vamos a ver que las características generales de esta etapa de la fase de dependencia relativa es desde el bebé la agresión intencional. Para Winnicott, la agresión funda la realidad. La inquietud, la culpa, la ambivalencia dan cuenta de los inicios de la posición depresiva. La posibilidad de deprimirse es un logro para Winnicott, como la posibilidad de hacer un duelo. Comienza la relación de objeto-objetivo, y así como el logro de la fase de dependencia absoluta es yo soy, el logro de esta fase de dependencia relativa es yo hago, que sería el elemento masculino puro, y se inicia así el espacio de la realidad compartida. La última fase, la fase hacia la independencia, por la extensión de esta presentación, me parece que, bueno, coincide con lo que Winnicott denomina las neurosis infantiles. Es una etapa que no termina nunca, que nos va toda la vida transitarla, y pienso que ustedes la pueden ir leyendo en los textos del autor y en las presentaciones escritas. Bueno, llegamos hasta acá. Deseo haber sido clara y que haya sido de utilidad esta presentación. Hasta la próxima.